Hola, buenas tardes. Hoy es 24 de julio. Vamos a esperar que se conecte un grupo más de amigos, de seguidores, para conversar un rato sobre la universidad y sobre el país. Sí, la universidad y Venezuela, o viceversa. Venezuela y la universidad. ¿Ok? Vamos a esperar. Yo creo que estamos ya. Ok. Estoy aquí en la Secretaría de la Universidad de Carabobo. Hoy viernes. Ustedes dirán qué estoy haciendo aquí en la Universidad de Carabobo. Bueno, estoy trabajando en la revisión de algunos expedientes de una próxima graduación que vamos a tener totalmente informal. Cuando digo informal, no como los actos majestuosos, solemnes que solemos hacer aquí en la Universidad de Carabobo, hacer actos por secretaría, pero es que estamos pendientes desde el mes de febrero con unos licenciados en educación y unos posgraduandos también de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nosotros quisimos trabajar en esas graduaciones y por eso es que hoy viernes estamos acá y a esta hora estamos acá. ¿Y por qué esta hora? Porque estoy esperando unos cartuchos de tinta para la impresora para comenzar el proceso de impresión. ¿Y por qué hoy viernes? Mire, simple y llanamente porque hay mucha inestabilidad en los servicios públicos en Venezuela. Que si no hay luz, que si se cae el internet. Hoy tenemos en el rectorado, el sistema está activo. Nosotros trabajamos con un sistema que se llama el Sursen, que es el que conecta para la impresión y la data de cada uno de los bachilleres que se han inscrito y hacemos el control académico. Y además se está anunciando una tormenta por ahí también. Y probablemente entonces la entrega de títulos, Dios no los permita, será la próxima semana. Informal, pero cumpliendo el protocolo de seguridad. Traer guantes, su gel, su tapaboca, su bolígrafo. No van a venir con sus familiares. No va a ser un acto de esos que solemos hacer acá. Pero sí ustedes van a tener su título que en definitiva, por supuesto, siempre son buenos los recuerdos, pero estamos viviendo una situación excepcional aquí en nuestro país. Yo sigo pensando mucho en la universidad venezolana, que ha sido muy atacada y tenemos que defenderla. Que si los salarios, todo es una política orquestada del régimen para ponernos a pelear a los universitarios, que si bueno, que cómo va a incrementar, que si la prima y todo esto. Mire, las discusiones son sanas, pero las descalificaciones perjudican las instituciones. Los comentarios siempre son buenos hacerlo hasta personalmente, en lugar de hacerlos por las redes, que si primas multimillonarias. Eso no es verdad. Al principio fueron cierta cantidad de personas que gozaban de la prima, dado su responsabilidad. Luego fue creciendo ese número y ya tenemos más de 2.400 personas con una prima que ni siquiera alcanza para la canasta básica, pero es un paliativo. Desde luego sigue habiendo diferencias, sigue habiendo incomodidades, no todos la tienen. Nuestra lucha debe ser para que todos la tengan. Y más que para que todos la tengan, esa no debe ser nuestra única lucha. Nuestra lucha debe ser cómo poner a producir a la universidad venezolana. Cómo cambiamos el modelo de la universidad. Cómo la ponemos productiva a la universidad. Y yo le aseguro que cuando pongamos productiva a la universidad y no siempre dependiente de este régimen que es maula, todos los gobiernos han sido, oye, difíciles, ¿no? Pero este se pasó de maula
Cuando convirtamos el modelo de esta universidad o de nuestras universidades, encontremos vías de autofinanciarnos, ese día todos nuestros trabajadores tengan la plena seguridad que van a ganar mucho más. Mucho más. Pero ese no debe ser solo el tema. A mí me gustaría estar en una universidad que las discusiones sean sobre proyectos de investigación, sobre cuáles son los planes académicos, sobre esto, y no precisamente, eso por supuesto la veremos cuando tengamos a todos nuestros trabajadores con sus necesidades básicas cubiertas. No tengan miedo de enfermarse porque tienen su HCM, por ejemplo. No tengan miedo de que algún familiar muera, aunque siempre ese miedo va a existir, tengan o no tengan seguro, pero bueno, eso es algo inevitable, pero que tengan su seguro. Puedan disfrutar sus vacaciones como se disfrutaba antes, pero ahora no, ahora se gasta la vida en la universidad y en Venezuela, no es que se vive la vida, pero en eso nos tenemos que unir, ¿ok? No desacreditar. Las autoridades somos simples personas que pasamos por acá, por la institución, pero esto es una institución con muchos años al servicio del país, con más de 150.000 egresados desde su reapertura, donde nuestros egresados están, muchos recientemente se han ido para muchas partes del mundo. Algunos critican que se hayan ido, otros no. Yo no critico, al contrario. Yo creo que cada quien, estoy convencido que cada quien tiene el derecho de labrarse sus oportunidades donde crea que puede ser útil para él, para su familia y para el país donde esté. Pero yo no tengo la menor duda que estén donde estén, siempre están pensando en Venezuela. A nadie le gusta emigrar, a nadie. A la gente le gusta salir de turismo, de pasear, pero no de sentirse extranjero, tener que huir de esta tiranía. Así que para ellos, sobre todo para los venezolanos, y en este caso hablando de la Universidad de Carabobo, para mis compañeros, los UCIstas, de las distintas 7 facultades, son extraordinarios profesionales que han tenido que escapar de este régimen, bueno, para bregar su futuro. Para ellos un apretado abrazo, para ellos mis felicitaciones, para ellos decirles pronto nos volveremos a ver aquí en Venezuela cuando reconstruyamos el país, porque este país lo vamos a reconstruir y los vamos a necesitar a todos los que se han ido, a esos extraordinarios ingenieros, a esos extraordinarios egresados de la Facultad de Ciencia y Tecnología, a los de la Facultad de Ciencias de la Salud que están exponiendo sus vidas para salvar vidas en otros países. Desde luego, nuestros profesionales de la salud, que aquí en Venezuela ni siquiera cuentan con el material de bioseguridad para protegerse ellos mismos, pero sin embargo se exponen para salvar la vida del prójimo. A todos, a los licenciados en educación, que por cierto, por eso estoy aquí hoy en el rectorado, ultimando los detalles para el acto de grado de ellos. Ya van a ser como 125 o 121 pregrados y 24 posgraduando, o 221 pregrados y 24 posgraduando creo que son. De todas maneras eso está en la página. Y bueno, entregarles sus títulos. Ahora hablar de Venezuela hoy precisamente 24 de julio, en una Venezuela que quienes están detentando el poder dicen que es una revolución bolivariana. Hoy, 24 de julio del año 1783, nació Simón Bolívar, el libertador, rico de cuna, nació millonario, con haciendas, con minas, entregó casi toda su fortuna, casi toda, hasta él sí concebía, por cierto, la autonomía de la universidad con los famosos decretos del libertador. Él donó, aportó fincas en plena producción a la Universidad de Caracas. Para ese momento se llamaba Universidad de Caracas, no la que hoy es Universidad Central de Venezuela, porque él no concebía una universidad autónoma sin posibilidades de autofinanciarse, y de eso se trata. Pero bueno, hablando de Venezuela, en esta Venezuela actual,
hoy 24 de julio, fecha del nacimiento del Libertador, hace 237 años. Quienes enarbolan el nombre del Libertador o de Bolívar, o con la Revolución Bolivariana, qué distintos son, qué distintos son. No conciben a la autonomía, al contrario, asfixian a la universidad. El Libertador nació rico, ¿ok? Murió con una fortuna menguada, murió con plata, pero desterrado en Colombia, bueno, prácticamente solo, pero él dio su vida por una causa. Esta gente que utilizan el nombre del Libertador, lo que usan es el nombre para su causa, que es robar, ¿ok? Hacer terrorismo, enriquecerse y devastar este país tan bello que se llama Venezuela, que a pesar de Maduro y sus cómplices, este país sigue siendo bello. Imagínense cuando saquemos a la tiranía, lo hermoso y lo atractivo que debe convertirse Venezuela para esas personas, no solo que se han ido, sino aquellas personas que ven a Venezuela con un gran potencial. Yo lo veo con un gran potencial. Desde luego, quizás en la economía podremos recuperarla más rápido que recuperar la cultura, recuperar la educación. Y para eso tenemos que hacer verdaderos proyectos ejecutables. Cuando digo proyectos ejecutables, invertir. Todo lo que tú inviertas en educación se te va a revertir en prosperidad. Por eso la educación es la que te abre las puertas para la libertad. Por eso cualquier gobierno que venga, cualquier persona que sea el gobernante, aunque no nos importa el nombre de la persona, pero sí lo que vaya a hacer, tiene que ser precisamente ver, primero, recuperar los principios y los valores del país, con el ejemplo. Esta gente que hoy detenta el poder, lo que dan son malos ejemplos. Ejemplo de la grosería, la chabacanería, bueno, la delincuencia. Son fieles exponentes de los valores o de los contravalores, de las actitudes más bajas de cualquier ciudadano. Eso es lo que están representando los actuales mandatarios. Digo mandatarios bajo el régimen de tiranía, como sea, aunque se diga que hay un gobierno interino de palabra. Porque quien está gobernando, bien sea de manera tiránica, despótica, dictatorial, no es precisamente el gobierno interino. El gobierno interino lo que está administrando son ciertos bienes que han sido recuperados. Y bueno, pero el punto no es hablar del interino, sino hablar de la Venezuela que nosotros queremos. Yo confío en los venezolanos. Yo confío en las universidades, para que ustedes lo sepan. Todas las universidades venezolanas, porque tienen dolientes, tanto los estudiantes como los profesores, docentes, empleados, obreros y sus familiares. Todos tienen que ver con la universidad. Este es quizás el único y el último bastión republicano que queda en Venezuela. Por eso mi empeño en venir todos los días a la universidad, a pesar de la pandemia. Por eso muchas veces me dicen que nado contra la corriente. No. Podré estar nadando contra el pensamiento de algunas personas que, aunque se consideren opositoras, demócratas, yo no pienso igual que ellos. Porque si bien es cierto, las luchas gremiales deben ser por las reivindicaciones gremiales, la lucha universitaria, aparte de la gremial, debe ser por aportar soluciones. Y las soluciones no las vamos a encontrar en nuestras casas. Las soluciones no las vamos a encontrar desolando nuestras universidades. Las soluciones no las vamos a encontrar no dando, por ejemplo, clases virtuales. Dirán que eso baja la calidad de la enseñanza. Probablemente en este momento sí, probablemente. Pero no necesariamente la baja si existen los controles, si existe la auditoría a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿O es que acaso nosotros nos vamos a quedar en el siglo XIX, en fecha finales del siglo XIX, cuando se fundó esta Universidad de Carabobo? Nosotros tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos. Porque si otras universidades, otras escuelas, otras han podido, ¿por qué nosotros no vamos a poder?
¿Por qué nosotros, mire, quien vive, quien así no le guste a los trabajadores lo que les voy a decir, pero la razón, la verdadera razón de nuestra universidad y de todas las universidades y de todas las escuelas, no somos los trabajadores, no somos los profesores, no son los empleados, no son los administrativos, no son los obreros. La verdadera razón de cualquier institución educativa es quien se inscribe en esa institución, bien sea en cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria, nivel medio y, por supuesto, la universitaria. Nuestra razón de ser son nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que investigar, perfecto, para aportar soluciones, pero también tenemos que formar quienes van a asumir las riendas de la conducción de las instituciones, de esta universidad, de todo en Venezuela. ¿Okay? Tenemos que formarlos. ¿Cómo los formamos paralizados? No, bueno, estamos viviendo una situación excepcional, la pandemia. Alguien me decía a mí, profesor, hay que entender, fíjense usted, cuando la fiebre, la gripe española, a principios del siglo pasado, bueno, se paralizaron las universidades, no hubo universidad. Y yo le decía, pero es que al principio del siglo pasado, ustedes saben qué, no había WhatsApp, no había Facebook, no había internet, no había ni siquiera teléfono. ¿O es que acaso nosotros, que tenemos escuelas y facultades de ingeniería, escuela de FACIT, ¿saben quién está muy adelantado en esta situación? La Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Ok? Con las limitaciones que tenemos todos, con los sueldos miserables que tienen todos. ¿Ok? Hay que no adaptarse a los nuevos tiempos, sino saltar los obstáculos y sobreponernos sobre cualquier adversidad que se nos presente. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Yo creo que eso no es nadar contra corriente. Quizás no. Estoy convencido, mucha gente se resiste a los cambios. Pero hay que seguir batallando cuando tú tienes en tu pensamiento, cuando tienes la conciencia, cuando tienes argumentos para sostener, abrir nuestra casa de estudio, ponerla en línea nuestra casa de estudio, hasta que pase la cuarentena, hasta que pase la pandemia. ¿Cuándo sé yo que va a terminar esto? Por los vientos que soplan, pareciera que este año vamos a estar sin actividad. Fíjense ustedes, comenzamos el 15 de marzo la pandemia aquí en la universidad. Y digo el 15 de marzo porque me acuerdo que cayó día domingo y tuvimos un consejo universitario y allí decidimos suspender las actividades. Todas las actividades, pero sin embargo la secretaría sigue activa, no todo el personal, pero sigue activa. Estamos procesando las admisiones por méritos académicos o por los distintos méritos. Nuestro personal de DICAE, no todo, pero sí algún personal de DICAE está atendiendo algunos requerimientos. Tenemos, y esto es para quienes no están aquí o quienes están aquí en Venezuela, y solicitan verificación de títulos a través de secreuc@uc.edu.pe. Nosotros inmediatamente le respondemos a la institución que pide la verificación de títulos, porque sabemos que quienes han emigrado de Venezuela, y así, bueno, la dirección del Consejo Universitario esta semana recibió más o menos 80 solicitudes, tanto de cambio de dedicación, ascenso de profesores, y ya la semana que viene vamos a montar una delegada. Una delegada es la comisión delegada del Consejo Universitario para tramitarlo. Hay gente que critica nuestras acciones, critica, bueno, nuestra manera de gobernar la universidad o de no gobernar, gerenciar la universidad. Nos llaman primados, nos llaman tal cosa. Bienvenida a todas las críticas, pero sobre todas las cosas quieran a la universidad. No quieran a Pablo Aure, no quieran a Jesse Divo, a Ulises o a José Ángel o a sus decanos, pero quieran a la universidad. ¿Okay? La universidad no es Pablo Aure, la universidad no es la rectora, la universidad es muchísimo más grande que todo eso. ¿Okay? Que todo eso. Pero tengan la plena seguridad que yo quiero también a la universidad. Y como quiero la defiendo. Y como la estoy defendiendo, aquí estamos. Hoy viernes. Mañana volvemos, sábado. Hasta que no veamos todos esos títulos impresos. Y luego seguiremos viniendo. Porque, bueno,
tenemos que proteger. No me gusta cuando voy al campus Barula, desolado, desolado. Uno que otro profesor en algunas facultades, bueno, la parte gerencial, pero esa no es la universidad que yo quiero. Yo seguiré luchando por una universidad donde las 24 horas del día, por ejemplo, su biblioteca esté abierta. Bueno, esa es la universidad que yo quiero. Una universidad que se pueda autofinanciar. Una universidad que no esté pendiente de qué gobierno es el que está, sino que sepa y no se le arrodille a ningún gobierno. Una universidad que pueda hablar lo que le provoque sin el temor de cónchale, nos van a quitar las asignaciones. No, eso no es una universidad. Tenemos que ser autónomos, independientes, plurales, tolerantes a las críticas. Esta universidad, como todas las universidades, deben ser sitios de encuentros y de desencuentro. ¿Qué hacemos ahora para transformar esta universidad? Desde luego que tenemos que defenderla, pero primero ustedes saben qué, tenemos que salir de esos déspotas que están rigiendo los destinos del país, que están oprimiendo con los castrocomunistas, con los iraníes, con los chinos, con los rusos. Por eso necesitamos una verdadera unidad, no en torno a Guaidó, a fulanito, pero es el reconocido. No me importa quién sea, es en el propósito. ¿Qué es lo que queremos en Venezuela? ¿Queremos una campaña presidencial? ¿Presidencial de qué? ¿Es que acaso ustedes creen que esto va a salir vía electoral? Cuando una mafia es la que está enquistada en el Palacio Miraflores y en algunos cuarteles, donde una organización criminal es la que dirige los destinos de acá, en una Venezuela que es un pranato, dividido en el pranato de la minería, el pranato del petróleo, el pranato militar, el pranato del narcotráfico, el pranato de la vacuna. No, ¿ustedes creen que ellos van a decir, bueno, sometan a votación a ver si salimos o no? Pues no hay que ser tan ingenuo. Decía Einstein que hay dos cosas que son infinitas, que es el universo y la estupidez. Pero del universo no está claro si es infinito. La estupidez sí es infinita, la estupidez humana, para Einstein. Entonces, ya basta. No sigamos hablando de elecciones ni nada. Aquí elecciones no podrá haber mientras no exista una fuerza armada capaz de garantizar no los resultados electorales, sino la transparencia, la depuración del registro electoral, la garantía del personal de mesa. Y es que de eso no debemos hablar ni siquiera en este momento. Aquí estaba muy claro la ruta, que ayer se cumplió año y medio, ayer que se fijó la ruta, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Yo diría cese de la tiranía. Para que cese la tiranía necesitamos fuerza. No para asesinar a nadie, no, sino para proteger a los millones de ciudadanos que queremos un país de oportunidades, un país donde se trabaje y se gane, un país donde no se le regale a nadie nada, que cada quien se lo gane, un país, por supuesto, quien haya trabajado goce de estabilidad una vez pasado a jubilación, con un sistema verdadero de protección al jubilado, ¿ok? Yo no estoy hablando de populismo. El populista es el que le regala limosna, el que le da cosas, que no es que le está regalando, le está quitando a los ciudadanos, le está metiendo la mano en los bolsillos a los ciudadanos para hacer proselitismo el dictador o para cogerse a los reales. Proselitismo dándole una caja clap, que si montándole un tanque de agua a fulano, tal y qué sé yo. No. Aquí, si tuviéramos un verdadero gobierno democrático, de oportunidades, que exista garantía a la propiedad, a la justicia, a los derechos humanos, este país, mire, nadie estaría en pobreza, porque aquí la pobreza, de acuerdo a los últimos sondeos de opinión, es más del 96%, de los cuales más del 74% están en pobreza extrema, crítica, ¿ok? Que bueno,
cualquier momento se puede morir de mengua. Los hospitales nuestros, ¿cómo están? ¿Cómo se deterioró todo el sistema educativo en Venezuela? Vaya, quienes tenían una visión, aunque no comparta sus ideales, después que uno ha entendido bien la filosofía de cada una de las ideologías, quienes sí entendieron muy bien que la educación abría las puertas de la prosperidad, fueron los mandatarios de comienzos del año 1958. Inclusive, si ustedes ven, por ejemplo, los motivos que impulsaron la Revolución de Octubre de 1945, la Revolución de Octubre, se darán cuenta que fue el motor principal. A partir de allí comenzó la proliferación de escuelas normales para formar maestros, la proliferación de universidades, de centros educativos, porque más de la mitad de la población venezolana era analfabeta. ¿Okay? Luego vinieron los planes de alfabetización, después con los gobiernos de 1958. Aquí no existían casi colegios públicos, privados. Toda la educación era, porque los gobiernos invirtieron ese dinero que se obtuvo por la renta petrolera en salud, en educación, en vialidad, en edificaciones, en complejos eléctricos, hidroeléctricos, en represas, PDVSA, Corporación Venezolana de Guayana. Bueno, todo eso que hicieron los anteriores gobiernos, estos desgraciados, porque no pueden tener otra palabra, estos bárbaros, acabaron con todo. Quizás por dos razones. La primera, porque son unos pillos, unos ladrones, unos asaltantes. Y la segunda es para que empobrecer, hacer desaparecer la clase media, ¿okay? Y que todo el mundo dependa de la limosna del ente gobernante. Por eso tenemos que salir de ellos. Tenemos que salir de ellos. Pero para esa es la unidad, una unidad de propósito, sin el falso camino de que o es por aquí o si no estás con Chávez o están con Maduro. No. Que tengamos libertad de elegir entre proyectos, no entre hombres o en mujeres, proyectos, y que esos proyectos se cumplan. Y para que esos proyectos se cumplan debemos tener instituciones fuertes, creíbles, integradas por ciudadanos probos. ¿Ok? Si no cumple el mandatario, se sale, porque es nuestro administrador, es nuestro empleado, no somos sus súbditos, no somos, o sea, no tenemos por qué adularle a ningún mandatario. ¿Ok? En todo caso, el mandatario debe cumplir lo que decidan los ciudadanos o decidamos los ciudadanos. Una Venezuela libre, así mismo es. Cuando tengamos esa Venezuela libre, de Dios mediante, la conquistaremos. Veo que se han conectado muchas personas que están dentro y fuera del país. Tengan la plena seguridad que los que están fuera del país y hoy añoran a Venezuela, más temprano que tarde los veremos con sus maletas, con sus experiencias, quizás con más canas, pero con más alegría regresar a ese país que los vio partir, que no le guarda rencor, al contrario, nos sentimos orgullosos. Yo me siento orgulloso que existan venezolanos fuera de nuestras fronteras poniendo muy en alto el nombre de Venezuela, porque así somos los venezolanos, o así son los venezolanos, trabajadores, honestos, responsables, no lo que se quiere vender con esas propagandas miserables del régimen. No, el venezolano no le gusta que le regalen las cosas, el verdadero venezolano, el venezolano con principios, el venezolano con valores, le gusta trabajar para producir y darse sus gustos y poder viajar. Esperemos, saludos desde Bogotá, me dice Arturo Enríquez, apretado abrazo para todos ustedes. Yo sé que quienes están fuera añoran regresar, probablemente todos los días se levantan, no sé, dependiendo de la región donde vivan, con el olfato
recordando las vivencias acá en Venezuela, o añorando o soñando con el país, o con la brisa, dependiendo en qué estación se encuentren, si es otoño o si es primavera, que pueden ser las que más se parezcan, o verano, ¿okay? Al clima, dependiendo de la región de donde hayan emigrado. En Mérida, si en la parte costera, si es los llanos, si es la parte central. Pero en todas estas geografías venezolanas, en algo puede parecerse a alguna de las estaciones de esos países donde han tenido que emigrar. Inclusive algunos paisajes puedan recordarle algunos paseos que ustedes tuvieron por aquí, por Venezuela. Mire, yo sigo optimista. Yo soy optimista. Como decía Churchill, es que no tiene ninguna razón no serlo. Hay que ser optimista. Si no eres optimista, es echarse a morir. Y ustedes saben que sí, yo me opongo a echarme a morir. Porque el enfermo, cuando agarra cama y no se levanta, porque no tiene ánimo, pareciera que eso es muerte segura. Y aquí, mire, así sintamos que el techo se nos caiga, así tengamos varios días sin agua, así la luz sea intermitente, así no tengamos internet, así lo que sea, lo que no podemos dejar, amigos míos, es dejarnos vencer aquí. Estos tipos no van a ser más fuertes que nosotros. Tendrán las armas, pero no tienen la razón. Tendrán el poder y las riquezas, pero no tienen la razón. Y no tienen ese corazón de sentir por la libertad. Ustedes dirán que eso es una utopía, que esto... No, no, no. Aquí hay millones de venezolanos que queremos libertad. ¿Que hay miedo? Sí hay. Desde luego que sí. Por supuesto que hay miedo. Claro. Claro que hay miedo. Ha habido muchos muertos. Nada más en el año 2017, 147 jóvenes pusieron. Entonces, aquí hay que buscar los aliados naturales. ¿Cuáles son los aliados naturales? Bueno, lo que esta tiranía puede ocasionarle daño también. No porque vengan a salvarnos a nosotros, porque son filántropos los otros países, sino porque las tiranías, cuando... Que viva la Universidad de Carabobo activa, así es, Luis. Las tiranías o las organizaciones criminales, que es lo que vive aquí en Venezuela, siempre son avariciosos. Nunca se conforman ni siquiera con un país como el de Venezuela. Entonces empiezan a tener tentáculos en distintas partes del mundo. Y allí es, y ya se está viendo, un peligro para esta parte del hemisferio, para Colombia, para Brasil. Y allí es cuando los otros países, para salvaguardarse ellos, pueden echarnos una mano. Yo no estoy pidiendo invasión, no, nunca. Con nuestra misma gente, pero con la garantía que no nos va a pasar nada a la gente, o no va a pasar, o que se ocasione el menor daño posible, eso sí, con una fuerza superior a la que estos malandros poseen. Proteja el restablecimiento y garantice y se establezca aquí. Lo que pasa es que aquí a veces somos, o hay gente como que tiene complejos de decir que solos no podemos. Ajá, ok, y se quedan ahí. Solos no podemos, entonces ¿cómo podemos? Si solos no podemos, si hemos intentado todo, si solos no podemos, tenemos que estar acompañados. Entonces ese acompañamiento tiene que pedirlo, y esa petición no es que van a venir gratis, sino que ellos se sientan también, los que van a colaborar, entre comillas, colaborar, deben tener una contraprestación. La contraprestación sería la seguridad de ellos también y algún convenio que se logre con ellos. Estas cosas, ¿por qué son tan difíciles decir? ¿Por qué son tan difíciles, por ejemplo, discutirla en la Asamblea Nacional? ¿Por temor a qué? A que nos siga pasando lo que nos viene pasando siempre. Esto hay que decirlo. Si solo no podemos, entonces tiene que ser acompañado. ¿Y el acompañamiento con cuál? ¿Qué tipo de acompañamiento? Veedores. O sea, que vean y certifiquen que están haciendo trampa.
o que están sacando testigos, o que está abultado el registro electoral, o que no hay justicia, o que los jueces, bueno, digo jueces porque ese es el nombre, pero los jueces, verdaderos jueces, no son jueces, ¿ok? Las verdaderas personas que deben ser los jueces están o exiliados o están encarcelados. Entonces, cuando tengamos jueces de verdad y no estas marionetas, cuando tengamos fiscales de verdad y no estas marionetas, cuando tengamos comandantes de las Fuerzas Armadas, comandantes y no muñecos, ¿ok? Cuando tengamos un Estado, una república, unos gobernantes de verdad, gobernantes y no criminales, ese día podemos hablar de elecciones. Mientras tanto, la salida es policial. Es policial. No me vengan, profesor, no diga eso, está arriesgando mucho. No, no estoy arriesgando nada. No estoy diciendo lo que siento. Alguien lo tiene que decir. Afuera lo dice mucha gente. Y bien bueno que lo sigan diciendo, ojo. Y sigan haciendo lobby. Y no diciendo que no, esto lo podemos arreglar electoralmente y tal. No, no, digan afuera duro lo que está pasando aquí en Venezuela. Desde aquí, un grupito podemos decir estas cosas. No sé, bueno, nos puede costar la libertad, puede ser, está bien. Pero tengan la plena seguridad que jamás me va a considerar víctima. Porque tampoco ese nombre de víctima me gusta. Cuando uno se enfrenta a una tiranía, esto es una guerra, ¿ok? Y yo sé que estos tipos son unos malandros. Si ellos me atacan a mí, yo no soy víctima. Nada, producto de una guerra. Epa, no tengo ni cómo, ni nada, ni fuerza para emplear la fuerza bruta que ellos sí pueden emplear. Pero sí una fuerza mucho más importante, que es la del razonamiento, la de la razón. Es así. Y en algún momento, cuando se vean en peligro Estados Unidos, Colombia, Brasil, ellos vendrán a ayudarnos con ejércitos venezolanos, con ciudadanos venezolanos, no para derrocar a nadie, sino para expulsar a los impostores, a los usurpadores, a los tiranos y establecer un gobierno de transición que no sé cuánto tiempo podrá durar. No lo sé, ni tampoco por quienes podrán estar conformados. Pero esa es la solución que yo veo. Y hacia allí tenemos que empujar. Porque yo no quiero salir de Maduro para caer en una misma porquería de populismo y socialismo. No. Yo quiero salir de Maduro, de todos sus secuaces, de todas sus mafias, de todos sus tentáculos, pero para instaurar aquí en Venezuela un régimen, no. Un sistema de oportunidades, un sistema de garantías, un sistema de libertades, un sistema donde existan los tres poderes desde Montesquieu, judicial, legislativo y ejecutivo. Que los tres poderes hagan de contrapesos, porque mientras más contrapesos existan entre los poderes, más libres seremos los venezolanos, porque cada uno velará por la libertad ciudadana. Si existe un desafuero del Ejecutivo, que exista el freno del Judicial o del Legislativo. Si existe un desafuero, una ley que no debe hacerse por el Legislativo, que exista el Poder Judicial que pueda suspender los efectos de esa ley. Y si es el Poder Judicial el que quiere instaurar un desafuero, que exista el control de donde reside o debería residir la soberanía popular. No lo estoy diciendo yo, lo dice la doctrina constitucional, que es en el Parlamento. Bien sea, ojalá, Dios quiera, volvamos al sistema bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Amigos, de esto podemos hablar las horas, los días que sean necesarios. Aquí en Venezuela hay talento. Fuera de Venezuela hay muchísimo talento que desea luchar por Venezuela, regresar a Venezuela para reconstruir a Venezuela. Pero la salida en este momento no es ni con diálogo. El diálogo entre nosotros, en quien queremos salir de esto, pero no electoral. Apretado abrazo para todos ustedes. Hoy, 24 de julio, día paradójicamente del natalicio de Simón Bolívar.
Revolución Bolivariana. Vaya, que estén bien.